exactamente más de una semana, 10 días exactamente, se volvió a sentar en el Valor de la Verdad Pedro Moral, el exnovio y prometido de Sheila Rojas, y señaló, entre tantas cosas que ha dicho Pedro Moral, entre tantas cosas que ha dicho, cosas en un momento jocosas, por otra lastimeras, otras increíbles, ¿no? Etcétera, etcétera, señaló que el abogado de Sheila Rojas, Jordi Wharton, ofreció sus servicios a su patrocinada como un canje. Escucha bien, como un canje, o sea, consiguió un abogado por canje que obviamente no cobraba por sus servicios, sino que se ganaba un poquito con la exposición mediática. Bueno, el abogado, el doctor Jordi Wharton, está aquí en el programa para decirnos si ya demandó o no a Pedro Moral y cuál ha sido el proceso. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Primero que nada, Mónica, agradecerte por el espacio para poder aclarar este tipo de cosas. Es lamentable tener que exponer esta situación de esta forma, porque evidentemente me lo pueden decir, hay mecanismos legales que uno puede usar para tranquilamente poder proceder. Pero igual he querido venir, sentarme y exponerlo de manera pública. Porque yo me imagino que como profesional, que alguien haga una afirmación sobre el hecho de que no cobra por sus servicios, sino que recibe una exposición mediática, es como, en mi opinión, es degradante. Es dilapidante, es degradante. Es perjudicial, incluso como en tu imagen como profesional. Mañana nadie va a querer contratarte, va a decir, no, que te ofrezco un posteo en el Facebook, te saco de mis redes. Es que es verdad. Exactamente. Hay una serie de afectaciones que se han generado. He recibido insultos, he recibido críticas, de alguna u otra forma justificadas porque se ha generado una presunción perversa de que yo efectivamente, en efecto, presto mis servicios y recibo como contraprestación un canje. Nada más falso que eso. Yo tengo forma de demostrar de que eso no es así. Eso lo estoy aportando en los procesos judiciales que estoy interponiendo contra Pedro Moral. Justamente, doctor Wharton, ahí me gustaría detenerme un momento. Usted ha decidido, a raíz de las afirmaciones de Pedro Moral en el Valor de la Verdad, en la edición, si no me falla la memoria, del sábado 4 de mayo, ¿puede ser? Me parece que sí, fue el sábado. Primero, sí, sábado 4 de mayo. Que fue su segunda intervención. Ajá, que fue la segunda intervención. Exactamente. ¿Iniciar un proceso legal? Exactamente. Te comento, nosotros iniciamos haciendo una comunicación en todas las cuentas de nuestro estudio, solicitándole de manera muy cordial la rectificación. Esperamos un tiempo oportuno para poder tener su respuesta, pero lamentablemente esto no pasó. Entonces, acto seguido, lo que nosotros hicimos fue notificar una carta notarial para que el señor también se exprese y se rectifique lo que había dicho, porque clarísimo es que no tiene pruebas para demostrar que lo que ha dicho es cierto. Lamentablemente, tampoco recibimos respuesta a nuestra carta notarial oportunamente presentada. Y es más, me parece que dejó entrever su reticencia a poder rectificarse respecto de las afirmaciones que había hecho en contra mía y en contra del estudio al cual represento. Es por eso que tomamos la decisión firme de presentar una denuncia penal, es una querella por difamación agravada en contra del señor Pedro Moral. El día viernes, esto ya está en el 34 Juzgado Penal de Lima. ¿Ya ingresó? Ya ingresó, ya está en trámite, está para calificación. Hemos pedido como reparación civil $500,000 de soles. A ver, ¿qué pasa? Que las denuncias penales, valga la redundancia, tienen una pretensión principal que es buscar la sanción penal, ¿correcto? Que paguen la sanción penal con prisión efectiva, que es en este caso aplicaría. Pero además de eso, podemos nosotros buscar una pretensión accesoria, que sería la reparación civil. Correcto, o sea, yo me he constituido como parte civil y he pedido también una indemnización. Es facultativo, sí, en este caso lo hemos hecho de esa forma y se ha pedido esa cantidad. Sin perjuicio de la acción penal que nosotros hemos interpuesto, esta semana también vamos a interponer una acción civil, que también tiene que ver con una reparación por los daños. ¿Por este mismo tema? Exactamente, por esto por esta misma afirmación. Lo que pasa, Mónica, es que el señor dijo estas desafortunadas aseveraciones a nivel nacional, en un horario estelar. No sé, honestamente creo que como profesional sí resulta dañino, ¿no? Totalmente, y a la fecha ya... desprestigia su trabajo. A la fecha, ¿qué pasa? Que yo en el estudio cada uno cumple diferentes funciones. Como socio principal de Estudio Wharton, lo que yo hago es tener más contacto con clientes y traerlos como clientes. Entonces ya a la fecha he sentido cierto rechazo, he sentido cierta afectación, he sentido un coste de oportunidad
altísimo porque no he podido cerrar algunos contratos o algunas relaciones comerciales con determinados clientes potenciales o la continuidad con unos clientes. Entonces ya está representando no solamente un daño a nivel psicológico, moral a la persona, sino también está significando un daño patrimonial que nosotros lo estamos explicando detalladamente en las acciones que estamos interponiendo en contra del señor Moral. ¿Usted sigue siendo representante legal, abogado de Sheila Rojas? Sí, es cierto. Nosotros somos representantes legales. Conversé con tu productor, iba a tratar de evitar hablar mucho de Sheila. Sheila está tranquila, ella quiere evitar que se le exponga o que se exponga nuevamente su tema. El perjuicio ha sido en contra mía. Sí, lo que le quiero preguntar es que sí, como representante de Sheila Rojas, después de este segundo programa, ustedes le han aconsejado a Sheila abrir un proceso legal contra Pedro Moral. Fue un consejo por parte nuestra y a la vez también un consejo de que cualquier acción legal que nosotros iniciásemos fuese de manera reservada y ya no estar exponiéndolo frente a cámaras porque evidentemente pues hay un daño muy grande. Hay un daño muy grande. ¿No? Entonces, toda la estrategia legal que nosotros podríamos haberle aconsejado es básicamente, se va a mantener básicamente en privado como parte de la estrategia legal nuestra, ¿no? En esta aseveración de Pedro Moral, donde aseguraba que el abogado también era por canje, yo vi esa parte. En otra parte del programa también lo menciona, y es que dice que cada uno cuando se reúnen, ¿no? Cada uno había ido con sus abogados y lo llevaron a un sótano 7 de un edificio y lo soltaron, palabras textuales, porque tengo buena memoria, eso me pareció. Como Pitbull. Así es, lo soltaron, los abogados lo soltaron y dijeron agárrense. ¿Eso es verdad? ¿Lo llevaron a un sótano 7? Para empezar, yo no participé en ningún escenario que el señor haya dicho. Probablemente sean elucubraciones del señor. Yo no participé en ningún momento en ningún tipo de reunión. Nunca me reuní con él ni con el abogado que él dice tener. Lo que sí hubo en su momento, y esto sí lo voy a decir para que quede claro, fue una suerte de acercamiento para firmar dos documentos. Un documento que es referido a un reconocimiento de pago y otro documento en el cual ambas partes renunciaban a impulsar cualquier acción procesal, judicial, legal en contra de cada uno. Lamentablemente eso no llegó a buen puerto, quedó ahí, no firmaron nada y bueno, yo en realidad ya no seguí el tema y nosotros continuamos con los procesos a la fecha. Vamos a ir a la pausa comercial, son 3:15 de la tarde. Usted está en sintonía de Radio Capital 96.7 de la FM. El doctor Jorry Wharton, abogado de Sheila Rojas, está aquí en el programa dándonos los detalles del proceso legal que ya inició contra Pedro Moral. 3:15, vamos a la pausa, volvemos. Con 18 minutos, usted está en sintonía de Radio Capital 96.7 de la FM, la radio de Lima. Soy Mónica Cabrejos, lo acompaño hasta las 5 de la tarde. En Cosas de la Vida está con nosotros el doctor Jorry Wharton, abogado de Sheila Rojas, quien no solo responde a Pedro Moral, sino que está aquí en el programa contándonos no solo su versión de lo que ha sido acusado, que si bien es algo que no lo daña moralmente la aseveración de Pedro Moral, pero sí lo daña profesionalmente el hecho de que diga en televisión nacional que usted ha sido contratado por canje. O sea, ni siquiera contratado, usted desde el punto de vista del prestigio, sí, pero también, ojo, a título personal, un daño moral, porque ha recibido insultos, ha recibido injurias, ha recibido una serie de... ¿Usted en algún momento se imaginó que iba a estar, al aceptar, por ejemplo, la representación de Sheila Rojas, se imaginó que iba a estar en una situación? Jamás. Mi representación finaliza solamente en los juzgados, en las fiscalías o dependiendo de la naturaleza del proceso. Pero jamás paso la línea de tener que enfrentarme con el patrocinado de otro abogado o de la otra parte. Eso se respeta, hay una línea divisoria clara. Porque además es un tema profesional, eso no se convierte nunca en algo personal. Salvo que existan algunos puentes de conciliación que nos permitan poder acercarnos y juntarnos y sentarnos, que es lo que pasa aquí y pasa en todos lados. Pero siempre respetó esa línea divisoria, yo jamás creí que iba a estar envuelto en esto. Pero sí estamos firmes en las acciones que estamos interponiendo en la medida de que queremos generar un antecedente, un precedente para que más adelante no se tenga la ligereza o la flexibilidad de dejar entrever o generar presunciones totalmente perversas de que algún abogado X, o en este caso el abogado Jorry Wharton, por tener dentro de su staff de clientes personajes públicos, porque sí es cierto que tengo personas públicas como clientes,
Eso no significa o no se tiene que presumir que todos o que cada uno de ellos hace su canje o me paga un canje como contraprestación por los servicios. En el caso puntual de Sheila Rojas, tengo los abonos respectivos, tengo las conversaciones, tengo las negociaciones comerciales con ella. O sea, en realidad todo está clarísimo y eso va a ser aportado oportunamente dentro de los expedientes que nosotros estamos generando. Usted me comentaba en el corte comercial que aún el daño no está, digamos que podría ser mayor si es que el Colegio de Abogados inicia un proceso contra usted. Efectivamente. El Colegio de Abogados, orden a la cual yo soy agremiado, se rige por un código de ética. El código de ética establece disposiciones respecto de sanciones y multas cuando se afrenta o cuando se lesiona o cuando no se respeta la honorabilidad del ejercicio del abogado, del ejercicio profesional del abogado, y puede imponer multas o puede interponer o puede iniciar de oficio en todo caso un procedimiento administrativo disciplinario sancionador. Como consecuencia me pueden quitar la licencia, me la pueden suspender. Eso quiere decir que usted no podría representar a nadie en ningún por un periodo de tiempo, por un periodo de tiempo o inclusive de manera permanente. Eso ya se ve en la gradualidad de la sanción dentro de las personas encargadas de graduar la pena, si es que se inicia el proceso. Pero es que a mí me coloca en un estado totalmente complicado, una situación de defensión total. Entiendo que el señor Moral no ha contemplado todos estos escenarios y ha tenido la ligereza de decirlo sin contemplarlo, sin valorarlo. Y bueno, tendrá que responder a la justicia porque yo voy a seguir adelante. Probablemente porque lo ignora, ¿no? Yo tengo la sensación que se ha dejado deslumbrar por las cámaras. Yo le pregunto algo, si en este momento, ya que ustedes han manifestado en un primer momento que tendría que rectificarse, si en este momento él se rectificase, ¿el proceso continuaría? ¿Continuaría usted con el proceso? El plazo de rectificación en realidad lo otorga, o sea, no es un requisito necesario para la acción penal. Independientemente de la rectificación. No es un requisito, pero fue de buena voluntad pedírselo, la buena fe, pues. De buena fe pedírselo en nuestras cuentas y por carta notarial. Pero el señor lamentablemente... ¿Recibió la carta notarial? Totalmente. Tenemos el cargo de recepción. Y las comunicaciones están lo hemos etiquetado en todas sus cuentas, en fin, él tiene forma de saberlo. Es más, creo que se pronunció al respecto diciendo que no se iba a rectificar. Entonces, conociendo la reticencia del señor, es que nosotros hemos determinado ser firmes en nuestras acciones y continuar hasta que se haga justicia respecto del daño que ha generado, no solamente a mi persona como persona natural, sino también al estudio de abogados que yo represento. Quería dejar claro algo que de repente no se entienda a priori, y es que las sanciones penales para casos de delitos contra el honor, si bien es cierto se requiere de 4 años para que sea prisión efectiva, hay casos y hay precedentes vinculantes, como el caso de Magali Medina contra Pablo Guerrero y el caso de Ricardo Zúñiga, el Zorro Supe, contra Carlos Zambrano, en los cuales, pese a que son 3 años nada más el delito de difamación, se dispuso que sea efectiva la pena. Entonces, sí es cierto y sí es posible que el señor Pedro Moral pueda ser sancionado penalmente con prisión efectiva. Lo entiendo, es parte de... Sin embargo, yo no le deseo la cárcel a nadie, honestamente. Y por eso... Esto no tiene un ánimo de revanchismo. Yo sé. No tiene un ánimo de revanchismo. Yo, de manera personal, no le deseo la cárcel a nadie, y menos por situaciones como estas que creo yo que se podrían... a las que podrían no llegarse. Exactamente. Me dejo entender, porque si bien le piden una rectificación notarial, la rectificación, además, si es que él no ha tenido en realidad el deseo de dañar a su persona, lo ha debido hacer. Sin embargo, por eso le pregunto, si en este momento algo sucediese, hubiese la posibilidad de conciliar, ¿retiraría la demanda? Podríamos evaluarlo, pero en principio, lo sostengo, la idea era dejar un antecedente, dejar un precedente sólido que indique que... Lo que pasa es que esto no solamente afecta a los profesionales del derecho, afecta también a los profesionales en diferentes materias. Entonces, él deja entrever de alguna manera que los servicios de consultoría en general se pueden canjear por un par de, no sé, pues un par de zapatillas. Por un par de menciones. Entonces, imagínate, no se puede. Entonces, es ahí donde nosotros apuntamos, a que se genere un antecedente legal, sólido, para que las personas piensen 3 o 4 veces antes de poder hablar. No solamente un abogado, hablamos de médicos, contadores, personas psicólogos. Exactamente, no solamente me estoy teniendo los abogados. Y cualquier profesión, ¿no?
Pedro Moral, si nos estás escuchando, no, en serio, o sea, parece esto broma, pero podría irse a la cárcel. O sea, dependerá del juez. Dependerá del juez, del juzgado competente. ¿Cómo evalúa la situación? ¿Cómo evalúa la sentencia? Y le puede dar, porque, ojo, que él lamentablemente ha cometido en estos dos programas no uno, sino varios delitos de difamación. O sea, que de repente ahora Sheila Rojas no haya tomado una decisión. Nosotros no podemos afirmar la comisión de un delito. Eso se hace jurisdiccionalmente, pero sí hay una presunción de que el señor ha hecho aseveraciones difamatorias. Entonces, nosotros vamos a continuar firmes. Podemos evaluar cualquier intento y deseo de poder conversarlo, pero yo no he recibido ningún tipo de acercamiento ni comunicación. Por el contrario, creo que he escuchado que el señor está indicando de que tiene pruebas de que en verdad yo recibo como contraprestación canjes, cosa que es totalmente falso, lo rechazo categóricamente, como lo hicimos en los comunicados previos. 3:26. Me decía usted que no tiene, que de alguna manera no quiere mencionar a detalle el tema de Sheila Rojas. Ha sido una petición de mi cliente, también ha sido un consejo nuestro, forma parte de la estrategia legal nuestra, reservarnos todas las acciones que siguen en curso. Lo que te puedo decir es que hubo un intento de acercamiento para poder hacer 2 documentos, no prosperó, y las acciones legales que se interpusieron previamente siguen en pie a la fecha. Pero el compromiso de pago sí prosperó. ¿Tampoco? No. Esto es por lo del carro. Como te digo, no voy a puntualizar detalles. Pero ¿por qué no puede ser que nos deje así? No puede ser que nos deje así. No quisiera entrar en ese terreno porque sería colocar a Sheila en el ojo de la tormenta nuevamente. Creo que hay una deuda económica. Que me parece que he escuchado algo por ahí que hay una deuda económica. Y la otra fue esta conciliación, este acuerdo mutuo de no afectar al otro en un proceso legal. Puedo hablar de lo que se dio ese día, o sea, lo que él dijo que pasó supuestamente en el valor de la verdad. En el sótano 7 lo soltaron como pitbull. Lamentablemente en ese momento, yo no sé, de repente pasó, pero pasó con otras personas. Pero hasta donde yo sé, los únicos abogados de Sheila somos nosotros y nosotros no participamos en un tipo de negociación en ese momento. Al menos de tal y como él lo ha detallado. Y de otro tipo de encuentro donde se han encontrado las dos partes, o sea, digamos, Moral y Rojas. Que nosotros como representantes legales sepamos, no. Seguramente, y es posible que de repente ya se haya podido acercar, pues, ¿no? Pero con otros abogados, pues me parece que él habló de una abogada, ¿no será la otra doctora? La doctora Katia Cachay, que es socia de nuestra firma, tampoco participó. Nosotros estamos totalmente, o sea, defendemos ambos la representación legal de Sheila, pero ella tampoco ha participado en ninguna reunión por el estilo. Al menos tal como se ha señalado o se ha contado, no ha pasado. Entonces Pedro Morales está viendo mucho Netflix, preparándose para su carrera actoral, porque lo dijo con una certeza que yo realmente le creí, que lo habían llevado hasta un sótano 7 para que los celulares no funcionasen y los dejaron, me parece que en un carro, soltaron a los pitbulls y él fue y dijo todo y Sheila estaba muy nerviosa. Claramente había premeditación en todo lo que él había preparado para decir, ¿no? Claramente él había pensado muy bien lo que iba a decir, hasta que me nombró directamente, indirectamente. Se notaba incluso cierta alevosía para poder decir las cosas, ¿no? Eso es lo que yo me percaté y es por eso que vamos a continuar con las acciones. ¿Por qué cree usted que Pedro Moral ha hecho una cosa así contra ustedes? Porque ya por lo de Sheila ya no somos tontos, no somos, lo vemos, ¿no? Es obviamente que hay todavía un resentimiento, pero contra los abogados es como... No tiene mucho sentido, pues. No tiene sentido. No tiene mucho sentido. Yo lo que puedo decir y lo que pude haber notado es la desazón del señor, en el sentido de que sí lo mencionó, que supuestamente yo había hecho declaraciones a diferentes medios anteriormente, indicando que el señor debía sumas cuantiosas que escapaban a la realidad. Pero vale decir y vale precisar que si yo hice esas declaraciones, las hice con autorización de Sheila y como representante legal, como abogado, no como una persona totalmente ajena a... Y pregunto yo, de repente, estas aseveraciones, él además tajantemente dijo que no eran ciertas, ¿no? Que él no debía tanto dinero, que él no debía, me parece...
Lo que yo hice fue comunicar que el acuerdo se estaba haciendo en determinados términos. Y parte de los términos era la cuantía. Si los medios lo reprodujeron de otra forma y dijeron Pedro Moral debe tanta cantidad, eso escapa a mis manos. Lo único que yo hice fue limitarme a indicar cuál era el contenido de los acuerdos que estábamos intentando negociar para que puedan firmarse. Ahora por ambas todo partes. tiene sentido. Ese es el documento que estaban tratando de firmar, ese compromiso de pago, entonces ya sabemos que no se ha firmado. Muy bien, doctor, muchísimas gracias, Gracias a por ti estar por aquí el en el espacio. programa, doctor Jory Wharton, quien asegura que ya está interpuesta la querella, ¿verdad? La querella está interpuesta desde el viernes en el 34 Juzgado Penal. Para los amigos periodistas que quieren saber más detalles contra Pedro Moral y que el proceso continúe. Saludo a Sheila de mi parte. Un saludo afectuoso y solidario de mi parte. Yo de verdad siento que Sheila es una chica mucho más lista, mucho más trabajadora y mucho más fuerte de lo que muchos pueden creer, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Es una madre luchadora y nada, mándele un abrazo de mi parte. 3:30 minutos, nos vamos a la pausa comercial, volvemos con más. Esto es Capital 96.7 de la FM, volvemos.